Ya estamos en comunicación con la politóloga Claudia Lobato. Buen día, Claudia. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Acá trayendo buenas noticias siempre. Sobre todo buenas noticias. Che, qué lindo es dar buenas noticias, dijo alguno. Tal cual. Bueno, pero creo que es necesario, más que todo en estos días, estar más que informados. Y como estaba escuchando lo que decía Cecilia, y por favor vayan a votar. Por favor. Sí, absolutamente. Bueno, y justamente, ¿cómo estás percibiendo, viendo el clima? Que dista mucho de ser el habitual del clima electoral, pero ¿cómo lo ves vos desde tu perspectiva? Incluso desde un lugar, estás en otra provincia en este momento, hace un tiempito, y por ahí tenés una visión también un poquito distinta, tanto de la que vemos desde Buenos Aires como la que tenemos acá en el microclima puntano. Bueno, empiezo un poquito acá por la provincia de Mendoza, que es una provincia muy particular, o sea, que hizo una alianza, muy particular, digo que toda la vida, es una provincia muy conservadora, más bien de corte derechoso, bien derechosa, pero sí se está viendo en estos días. Y por ejemplo, ayer fui al acto del Día de la Lealtad por el Día de la Lealtad que hicieron que hizo el PJ aquí en Rodeo del Medio, que lo hizo justamente con los principales, digamos, referentes del peronismo acá. Estaba Anabel Sagasti también. ¿Y qué se veía? Es más, ellos habían buscado un salón y decían, disculpen que quedó chico, se les sobrepasó la gente. Entonces creo que eso también da un poco de esta cosa de que la gente está buscando de nuevo una salida a lo que se está viviendo. Cuando estuvo, por ejemplo, la semana pasada el presidente aquí en Mendoza, también vimos que en la peatonal Sarmiento, cuando quiso hacer su caminata con su candidato estrella, Luis Petri, también mendocino y radical, que dejó apenas pudo, digamos, sus convicciones y se pasó a la Libertad Avanza. Tampoco pudieron hacer la caminata que tenían prevista, dado a la oposición, principalmente, a los grupos opositores, principalmente jóvenes. Eso también deja en evidencia algo que, por ejemplo, acá en Mendoza los jóvenes estaban, como en muchos lugares, digamos, como eran los votantes, digamos, más cercanos a Javier Milei, ¿sí? Y a su espacio, a sus ideas. Entonces empiezan a verse pequeños cambios. Estuve la semana pasada también en una charla en la universidad que estaba Mario Santucho. Él estaba por el tema del aniversario de la revista Crisis, y también observaba, dice él, que en Buenos Aires como los jóvenes, que era el principal, digamos, núcleo duro de Milei, empiezan a distanciarse de él, a no ver las respuestas. Y también, las encuestas también vienen verificando eso. Entonces me parece que hay un cambio, se van viendo cambios. ¿Qué puede pasar acá en la provincia de Mendoza? Todavía puede ser incierto. No creo que no creo que vaya a superarlo, digamos, el peronismo en la elección por las características propias de los ciudadanos mendocinos, que son muy conservadores y son más bien, como dije, de corte muy a la derecha. Pero sí creo que pueden haber sorpresas. Me parece que van a ver que el peronismo va a mejorar mucho su elección, que en estos años, digamos, no viene muy bien aquí en la provincia. Y a nivel nacional, más o menos percibo lo mismo. Incluso creo que puede mejorar muchísimo más, digamos, el peronismo. Creo que en muchos de los lugares, sobre todo, en lo que va a ser, me parece que en la composición de las cámaras, me parece que va a poder tener una buena cantidad de bancas. Es lo que uno percibe por ahí también desde el interior. Claro, ese era el sentido justamente de la pregunta y de la charla contigo. Esto es llamativo. Ayer pasó también en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires, una localidad que es gobernada incluso por un intendente que fue el primero en la provincia de Buenos Aires que pegó el salto, ¿no? Diego Valenzuela, que pegó el salto del PRO a la Libertad Avanza, y ayer estuvo el presidente y tampoco pudo desarrollar plenamente su actividad proselitista.
Ahora, esto se viene repitiendo en muchos lados. Y además hemos visto esta semana, bueno, lo repasamos a lo largo del programa, las entrevistas, el nerviosismo, la falta de preparación, de capacidad, o de estabilidad emocional incluso del presidente. Ahora, digamos, ¿nos trae algún recuerdo de lo que ocurrió en el 23? Que parecía que él aparecía diciendo, no sé, mientras miran las chicas, yo estoy entre sus sábanas, y todos decíamos, esto es una locura, y sin embargo se votó. ¿Conserva esa magia, esa por descubrir? No. A ver, yo creo que esa es la principal cosa. Perdió la magia, me parece. Y justamente esto que vos traes, yo me acordaba cuando fueron las legislativas en la provincia de Buenos Aires, que también Javier Milei hace una foto, no me acuerdo bien en el lugar, pero creo que era en La Matanza, en una calle de tierra, obviamente, porque querían mostrar esto de una bandera de kirchnerismo nunca más, con un grupo de gente, y pensaba, digo, cómo esto empieza a darse vuelta, porque quizás eso en el 2023, esa imagen hubiese causado un efecto, y cómo no causó ese mismo efecto ahora, porque ya lleva 2 años de gestión, porque la gente no puede, o sea, estamos viendo que es claro, digamos, que la gente no le alcanza para vivir, está cada vez más endeudada. Se conocieron, digo, los datos de lo que es en relación al mundo del trabajo, y los datos dicen que los empleos informales, es decir, el trabajo en negro y por cuenta propia supera el trabajo formal. Entonces me parece que hay como muchas cuestiones ahí que empiezan, por eso digo que empiezan a hacer que pierda la magia, porque también la realidad de la gente que tiene, no sé, familiares o hijos en condiciones de discapacidad. Ayer vimos que las imágenes que vimos ayer en la ANDIS eran desgarradoras, y los testimonios de algunos padres. Entonces eso también me parece que deja en evidencia esa pérdida de la magia, porque es imposible sostener la magia frente a la realidad que te está golpeando, digamos, en la cara. Esa es la realidad, cuando te tenés que endeudar con la tarjeta, cuando no le alcanza a la gente para pagar el alquiler, cuando, no sé, por ejemplo, las cuestiones ahora que tenemos, lo que es en educación, las leyes, digo, sí. La ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, la ley de discapacidad, todas leyes que están, digamos, en vigencia y que el gobierno ha decidido directamente no ejecutarlas, no aplicarlas. Entonces creo que esa realidad no hace que cualquier magia quede digamos, descubierta, queda al descubierto de que no hay magia tal. Claro, efectivamente. ¿Qué tal, Claudia? Cecilia, te saluda, ¿cómo estás? Bien, Cecilia, muy bien. Digamos que se desangeló, como se dice popularmente, ¿no? ¿Y en qué momento vos identificás que eso empieza a pasar? Yo creo que empieza a pasar, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Me parece que empiezan a pasar antes, porque empiezan a salir estos hechos de corrupción que empiezan, y creo que el hecho de corrupción peor fue este famoso 3% de la ANDIS. Catarina. Me parece que eso fue lo más evidente, porque incluso ya habíamos tenido el caso Libra, que parecía que era como que impactaba bastante, pero impactaba a unas ciertas personas, digamos, que por ahí estamos informados con esos temas, o por ahí para un grupo más reducido, pero esto era imposible que no te impactara. Claro. Incluso digo, a personas que por ahí a lo mejor no tengan a lo mejor en su propia familia una persona en condición de discapacidad, pero sí siempre conoces a alguien. Entonces me parece que eso fue un impacto que ahí me parece que ahí empezó, sumado también, digo, a no tener, como siempre dijimos, un gobierno que no tenía mayoría en ambas cámaras, en ninguna de las cámaras, pero medianamente había logrado, mediante algunos
consensos con algunos, digamos, poder avanzar, digamos, durante estos 2 años. Pero después él ha decidido romper con propios y ajenos, y ha decidido bajo todo punto de vista ningunear, y ese ninguneo, digamos, a los propios o a las personas que lo estaban apoyando, no era gratis. Entonces en algún momento eso iba a salir. Entonces se sumaron, digamos, las cuestiones de los casos de corrupción, un Congreso adverso, le sumás esta condición, la condición económica que no es menor. Entonces cuando quiere acordar, tiene una multicrisis adentro, suma también las crisis internas que tiene el gobierno. Entonces creo que todo eso hace que se empiece a desangelar, y me parece que eso hizo, por eso digo, el 3% es el 3% de Karina Milei, digamos, fue como el detonante, y de ahí en más entraron a, digamos, como efecto dominó, a aparecer distintas cuestiones, ni hablar después lo de Esper y así sucesivamente. Entonces creo que evidentemente el gobierno ha entrado en una desangelación. No podemos decir que esté totalmente, porque le quedan 2 años de gobierno y esto hay que tenerlo en claro también. Por eso creo que como decíamos, es importante que la gente vaya a votar, pero a votar en el sentido de que si no querés que esto continúe, si vos querés que esto mejore, si vos querés que haya educación, que haya ciencia, que haya tecnología, que la gente pueda, que las personas en discapacidad vuelvan a tener sus derechos. Entonces esa es la cuestión, que si vos querés que eso mejore, tenés que ir a votar, y esa es la realidad. Por eso digo que yo creo que el gobierno está en una crisis. Hay que ver cómo se va a reacomodar, porque cuando pasan las elecciones, seguramente, obviamente él va a continuar, él va a continuar gobernando. Entonces vamos a ver cuáles son los consensos. Supuestamente el FMI también, digamos, ahora esta ayuda de Trump le están exigiendo, bueno, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional, y eso sin consensos no lo puede lograr. Entonces no sé cuál es, realmente por ahí desconozco cuál es su pensamiento, porque uno cuando los mira y los escucha, uno dice, parece que están en otro planeta, realmente en otro planeta, pero bueno, y es una campaña también muy bizarra también la que están haciendo. Sí, sin duda. Sí, bizarra. Perdón que por ahí me exaspero. No, pero nosotros venimos exasperándonos hace 2 horas, no te preocupes. Por ahí se nota, digo, mi énfasis en algunas cosas, pero por ahí es como mucha desesperación de las cosas que uno ve. Bueno, ahí quería ir yendo a tu rol ahí más profesional, si querés, en el sentido de esto, ¿no? O sea, se percibe ya francamente esta exasperación que además nos atraviesa. No sé si vos podés hacer una lectura un poco más desapasionada en ese sentido. O sea, realmente es algo que te atraviesa a vos porque sos una persona que vive acá, o es algo que socialmente también es parte de lo que nos pasa. No, yo siento que hoy socialmente nos está pasando. O sea, uno empieza, digamos, a hacer... Yo siempre voy haciendo, digamos, todos los días trato de hacer mis pequeños focus groups, digamos, y uno va sacando cómo va cambiando la cosa. Por ejemplo, bueno, yo vivo acá en plena ciudad y por ahí uso mucho Uber. Y al principio, cuando yo hace 2 años que me vine a vivir acá a la ciudad de Mendoza, cuando me subí a un Uber, la mayoría de las personas que trabajaban en Uber, por ejemplo, eran claros votantes de Milei y claras personas que estaban a favor de todo lo que dice Milei. Hoy te subís a un Uber y la mayoría te dice de que ha cambiado muchísimo, de que la situación no da más, que trabajan 1000 horas y me dice lo que hoy trabajas, por ejemplo, 12 horas a lo mejor arriba del auto y no sacas lo que sacabas hace 2 años atrás. O sea, empezás a escuchar cómo la gente, digamos, eso es cómo la gente empieza a cambiar su percepción de lo que era el gobierno. Por eso digo, yo creo que se desangeló en ese sentido, porque empezás a ver que su propio núcleo duro, digamos, su propio votante, que por ahí, no sé si el núcleo duro en sí, pero sí ese que votó porque quería un cambio, empieza a ver que esos cambios en 2 años no se han visto absolutamente nada, y que al contrario, cada vez están peor. La gente está hoy a lo mejor teniendo, porque hoy decís, bueno, sí, hay gente que a lo mejor tiene 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir. Algo que a lo mejor antes un empleado posiblemente con un sueldito, bueno,
se acomodaba, y ahora vos estás viendo que no, vos estás viendo que la gente no le alcanza básicamente para comer. Sí, que no le alcanza, y lo dice en voz alta, pero también pasaba hasta hace un tiempo, no sé si lo percibías también, y se veía un poco reflejado en encuestas más cualitativas. Esto de no me alcanza, pero medio que lo enmascaro y digo que igual sigo sosteniendo este esfuerzo esperando que venga algo mejor. Parece que llegó un momento, hubo como un punto de quiebre en el que ese esfuerzo ya dejó de valer la pena, ¿no? Como, bueno, ya no quiero hacer más el esfuerzo, ahora quiero que llegue ese momento mejor. Y ahí me parece que ahí entran los casos estos, precisamente los casos de corrupción, porque vos empezás a decir, bueno, el esfuerzo lo hacías mientras que vos creías que eran distintos, mientras que ellos con este mensaje de venimos a terminar con la casta, resulta que estás viendo de que se perfeccionaron para ser mejor casta, están siendo peores que lo que ellos criticaban. Entonces yo creo que eso también empieza a decir, bueno, pero a ver, yo estoy haciendo el sacrificio y ellos están robando por el otro lado, y tenemos delincuentes, digamos, o gente metida con el narcotráfico en el gobierno, y así entonces me parece que eso es lo que empieza también a mirar la gente. O sea, yo el sacrificio lo hago mientras que yo tenga esperanzas, mientras que yo vea que hay cambios verdaderos, pero en 2 años, cuando los cambios no han sido tales, es muy difícil que la gente te siga acompañando cuando le estás mintiendo día a día. Así es. Claudia, una última muy cortita para cerrar. ¿Cuál es tu opinión respecto de la boleta única papel como herramienta? Hay que tener en cuenta primero que la boleta única de papel no es el sistema electoral completo, es un instrumento, digamos, es uno de los elementos del sistema electoral. Todavía, a ver, acá en Mendoza, si bien ya se ha aplicado y se ha aplicado sin mayores problemas, yo creo que hay que ver ahora qué es lo que va una vez que se aplique. ¿Cuál es mi visión? Creo que la boleta, digamos, única puede, digamos, vos puede esto de poder tener todas las opciones en una misma boleta, puede ser en un cierta forma, digamos, como democratizador, pero también hay que ver cómo resulta. Esto se va a ver en la práctica. Yo creo que todavía no podemos decir si es mejor o peor. Sí que el sistema electoral y cada elemento del sistema electoral es perfectible. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar ahora, si la gente realmente se logra adaptarse, digamos, a este cambio de instrumento en la boleta, y ver qué es lo que sale. Yo creo que a ver, en esta situación que está todo muy muy complicado, bueno, va a ser una prueba piloto, y ahí vamos a ver, y ahí después podremos decir realmente si esto funciona, si hay que mejorarlo o no, pero por ahora me parece que es como pronto para dar una opinión. Ok, bien, vale. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, como siempre, muy amable por atendernos y por compartir estas reflexiones con nosotros. Muchas gracias, un gusto, como siempre. Gracias, que tengas lindo día. Gracias. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información.